¿Estamos ante el colapso del estado de bienestar en nuestro país? Durante años nos vendieron un mito, que vivíamos en un país donde el Estado te cuidaba. Sanidad gratuita, educación de calidad, pensiones seguras, pero hoy la realidad es justo la contraria. Pagamos más impuestos que nunca. Los servicios públicos nunca habían funcionado peor. ¿Se está acabando el estado de bienestar o es que nunca ha existido? Vale, José, antes de empezar, quiero que nos cuentes qué es para ti el estado de bienestar. Pues básicamente el estado de bienestar es el modelo pagado por los impuestos de todos nosotros que debería, ¿no?, garantizar ciertas necesidades básicas como la sanidad, la educación, las pensiones. Pues como opinaría todo el mundo, que nadie se quede atrás porque ha tenido mala suerte. Así que a modo de resumen, si cada vez los impuestos son más altos y encima el país está más degradado, el transporte es ineficiente y la lista de espera en los hospitales ya ves cómo están, antes de nada, a la gente que nos está viendo, por favor, parad este vídeo, déjanos tu comentario y cómo definirías tú el estado de bienestar. Genial, pues de hecho ibas bastante bien encaminado porque en teoría el estado de bienestar debería garantizar 5 pilares básicos, como son la salud pública, la educación gratuita, pensiones, desempleo y vivienda. Y ahora lo que pasa es que están saltando las alertas en media Europa porque los 5 pilares están en crisis al mismo tiempo. Bien, pues durante décadas el modelo funcionó porque había crecimiento económico y población joven. El Estado recaudaba, redistribuía y todo parecía sostenible. Pero ahora España tiene más pensionistas que niños, una productividad estancada y, como veis, una deuda que supera el 100% del PIB. Eso es, y el estado de bienestar no está siendo derrumbado no porque la gente lo use más, sino porque ya no hay suficientes manos que lo sostengan. Cada vez hay menos trabajadores por cada jubilado, y en lugar de afrontarlo con reformas reales, los políticos lo mantienen a base de deuda, prometiendo beneficios que el país simplemente no puede pagar. ¿Y cómo se ve esto? Bien, pues se ve con una recaudación récord, unos niveles de servicios públicos que van a peor, pues que ¿acaso veis mejoras reales en algún sitio? Si tenemos recaudación récord, pues esperaríamos que todos los servicios públicos funcionasen mejor. Entonces, como que algo no cuadra, ¿verdad? Y justo en medio de eso llega la nueva subida de cuotas para autónomos. El gobierno lo presentó como una medida necesaria para mantener las pensiones, pero la realidad es que fue un golpe directo al pequeño trabajador. Estamos hablando de 206 euros más al mes en algunos tramos. Como comprenderéis, es una auténtica sangría para miles de autónomos que ya de por sí les cuesta llegar al final de mes. Y lo más irónico es que tras la presión social y las críticas tuvieron que recular. Y ahora venden esta nueva medida como un alivio y lo que simplemente es un retroceso forzado. Congelan las cuotas de los que menos ganan y reducen la subida a entre 2 y 15 euros. Pero el caso es que el daño ya está hecho. Demuestra que no hay una estrategia económica real. Solo hay decisiones improvisadas al ritmo de las encuestas. Esto no es proteger el bienestar, es exprimirlo hasta que la gente protesta. Cada vez que el Estado necesita dinero, mira siempre en la misma dirección. Los autónomos, los trabajadores, la clase media, o sea, tú, yo y todos los que vemos este vídeo. Mientras los privilegios políticos y el gasto inútil siguen intocables. Y todo bajo la excusa de garantizar las pensiones, cuando ni siquiera hay una crisis inmediata de solvencia en el sistema. Porque esto no va de sostenibilidad, va de recaudar más hoy para sobrevivir políticamente mañana. Es el típico movimiento de este país, cortoplacista. Subir cuotas, presumir de ingresos y el problema para el siguiente. Y además tiene un efecto perverso, porque cuanto más cotiza, más pensión te corresponde si tenemos pensiones en el futuro. Pero esas cotizaciones no se guardan, pagan las pensiones actuales. Viene siendo un sistema de reparto, ¿no? Así que lo único que hace el gobierno es aumentar también los compromisos futuros del sistema sin resolver absolutamente nada. Tú lo has dicho. A corto plazo el Estado ingresa más, pero a largo plazo la bola de nieve es mayor aún. Y mientras tanto, como comentábamos, miles de autónomos y trabajadores con ingresos bajos o medios que van a ser estrangulados. Algunos cerrarán, otros pasarán a economía sumergida y muchos simplemente dejarán de emprender. O sea, que en nombre del bienestar, lo que está haciendo es cargar más peso sobre los mismos de siempre, los trabajadores, los autónomos y las clases medias. Y todo eso mientras los servicios públicos siguen empeorando año tras año. Recaudación en máximos, bienestar en mínimos. Y si esto no es una contradicción, yo ya no sé lo que es. En teoría, el estado de bienestar debería servir para reducir la desigualdad, garantizando que nadie se quede atrás. Pero los datos dicen otra cosa. Vamos con el Eurostat. España es uno de los países donde menos mejora la desigualdad después de impuestos, mientras en países como Alemania o Dinamarca, el coeficiente de Gini, que es lo que mide básicamente la desigualdad,
de distribución de los ingresos. Para que os hagáis una idea, cuanto más bajo, el número es mejor. Un ejemplo claro aquí es comparando Dinamarca con España. Y eso quiere decir algo muy claro, que el dinero público no está llegando a donde debería. Se pierde por el camino, en burocracia, duplicidades y subvenciones que no cambian la vida a la gente. De hecho, el Estado está recaudando más del 42% del PIB en 2024. Y sin embargo, la desigualdad no mejora y la clase media se encoge cada año. Y si miras cómo se reparte ese dinero, el patrón está clarísimo. Transfiere más renta de los jóvenes hacia los mayores, no de ricos a pobres, como dice el gobierno. Más de la mitad del gasto social va directo a pensiones, mientras que las políticas como empleo juvenil, ayudas familiares o vivienda, pues apenas existen. Y luego te dicen que el Estado te cuida, pero si no puedes ni permitirte vivir en tu propia ciudad, ¿de qué bienestar estamos hablando? Ninguno. El estado de bienestar sin vivienda es como una mesa sin una pata. Si no puedes tener un hogar, pues da igual lo demás, no hay libertad real. Y hablando de viviendas, os dejamos por aquí en pantalla y en la descripción el vídeo anterior a este sobre la crisis de la vivienda en España. Hoy un joven paga cotizaciones e impuestos que no sirven para construir su futuro, sino para mantener el presente de un sistema que ya no podrá disfrutar. Por ponerlo más claro, todos pagamos IRPF, ¿verdad? Pues un joven va a ver destinado un porcentaje efectivo mucho menor de lo que cotiza que en medidas que le van a beneficiar a futuros. Vamos con el FMI, porque el FMI y el AIREF prevén que el gasto no en pensiones podría superar el 16% del PIB en el año 2050, y eso con menos trabajadores y más pensionistas y una natalidad en mínimos históricos. O sea, que lo que hoy se llama estado de bienestar está funcionando como una transferencia intergeneracional forzada. Básicamente, los jóvenes aportamos más de lo que vamos a recibir. Pero no nos engañemos, aquí el mayor problema es el pensamiento de la clase política a 4 años. Y ya, el que venga después, pues que se arregle la vida como pueda. Y así, amigos, no se puede tomar medidas que sirvan para mejorar el futuro del país y de su población. Por tanto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Realmente se va a acabar? ¿O es que quizás nunca ha existido ese estado del bienestar y solo ha sido un maquillaje por parte de la clase política? Este vídeo es un tanto polémico, pero necesario. Ahora es tu turno de decirnos lo que piensas en tus comentarios. Incluso si no eres de España, cuéntanos cómo es en tu país y recuerda suscríbete y compartirlo si este vídeo ha resonado contigo. Muchas gracias.